Ahora analicemos esta configuración de transistor con el análisis exacto. Incluso podremos ver que si utilizamos la condición del análisis aproximado, resultaría, porque recordamos que esto sería que es la beta por la resistencia de emisor, debe de ser al menos mayor o igual a 10 veces la resistencia R2. Entonces la resistencia R2 es 3.9K. 3.9K por 10 me daría 39 kilo ohms. Y la beta, que vale 100, multiplicando a la resistencia de emisor, serían 100 por 1.5 kilos, serían 150K. Entonces nos damos cuenta que sí, la condición me dice que esta resistencia es mayor a 39 kilo ohms. Entonces podríamos utilizar el análisis aproximado. Sin embargo, vamos a comenzar en un análisis exacto. Los análisis aproximados ya tenemos incluso algunos videos donde aplicamos el análisis aproximado a circuitos de este tipo. Entonces, vamos a ver. Adentrándonos entonces, vamos con las fórmulas. En este caso necesito determinar cuál es el paralelo de para la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a ponerlo aquí. Resistencia de Thevenin sería el paralelo de 39 con 3.9K. Entonces sería 39K paralelo con 3.9K. Al hacer esto nos da un valor de 3.54 kilo ohms. Entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin para el equivalente. Ahora me hace falta el voltaje de Thevenin. Vimos que la fórmula es el VCC, que en este caso son 22 voltios, por el divisor de voltaje que existe en esta resistencia. Sería 3.9K sobre 39 más 3.9K, que me daría exactamente 42.9. Son kilo ohms. Al hacer esto nos quedaría exactamente 2 voltios. Y ya tengo el voltaje de la fuente de Thevenin. Ahora entonces vamos con la corriente de la base. Recordar que la fórmula para la corriente de la base es, voy a ponerla aquí, sería voltaje de Thevenin menos 0.7 voltios sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1, la resistencia de, en este caso, de emisor. Ahí está. Ahora sí, vamos a sustituir cada uno de los datos, que serían 2 voltios menos los 0.7 voltios sobre resistencia de Thevenin que tenemos 3.54K, voy a ponerlo así, más la beta más 1, 100 más 1 sería 101 en este caso por la resistencia de emisor que es 1.5K. Ahí está, tenemos todo eso. Entonces al hacerlo cuidadosamente con calculadora me da 8.38 microamperios. La corriente de base equivale a 8.38 microamperios. Aquí tengo la primera relación. Ya sabemos que para la corriente de colector simplemente es la beta, que sería 100 por 8.38 microamperios. Entonces voy a ponerlo aquí. Esto sería la beta, que son 100, por la corriente de la base, que son 8.38 microamperios. Y al hacer esto nos da una corriente de colector me da de 0.83 miliamperios. Ahí está. Entonces ya tengo aquí las dos corrientes. Esta corriente es importante, la de colector, porque me permite ahora sí, con la última ecuación, encontrar el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor, recordamos, para esta configuración, no cambia en base a la configuración de polarización con resistencia de emisor, que sería el voltaje total, que son 22 voltios, menos la corriente de colector, que son 0.83 miliamperios, por resistencia de colector más resistencia de emisor. Entonces, esto más esto me da 11.5 kilo ohms. Entonces, recordamos que aquí estas dos forman la resistencia de colector más la resistencia de emisor, tal como nos quedó en la ecuación deducida. Y finalmente, al hacer todo esto, nos queda un voltaje de colector emisor de 12.45 voltios. Y ahí está, vemos ahora sí cómo con el análisis exacto obtenemos cada uno de los parámetros.
Ahora del mismo circuito analizaremos, pero utilizando nuestras aproximaciones, es decir, el análisis aproximado, para lo cual necesitamos recordar que la condición, bueno, como ya la analizamos, significa que serán beta veces la resistencia de emisor mayor o igual a 10 veces la resistencia R2, lo cual vimos que nos daba 150K mayor o igual a 39K. Entonces se cumple la condición, ok, puedo comenzar a hacer un análisis aproximado. Para lo cual recordamos que el voltaje de base pues es exactamente igual al voltaje de Thevenin en este caso. Como ya calculamos el voltaje de Thevenin, es decir, el voltaje de este punto que es el voltaje de la base, nos dio aproximadamente, bueno, nos dio exactamente 2 voltios. Utilizando un simple divisor de voltaje, lo que hay que hacer aquí es un divisor de voltaje sobre la resistencia de 3.9K, lo cual convenientemente pues es lo mismo que el voltaje de Thevenin en el circuito del análisis exacto. Ahora de aquí, la siguiente ecuación que hay que desarrollar es la del voltaje del emisor. El voltaje del emisor es el voltaje de la base menos esa caída de 0.7 voltios del diodo base emisor. Entonces sería 2 voltios menos 0.7 voltios y esto nos daría 1.3 voltios como tensión de emisor. Ahora ya con este dato podemos calcular la corriente de emisor, que sabemos que es lo mismo a la corriente de colector. En este análisis no pasamos por la beta del transistor. Entonces sería aquí el voltaje de emisor dividido entre la dicha resistencia de emisor. 1.3 voltios dividido entre 1.5 kilo ohms. Ahí está. Entonces esto nos da 0.86 miliamperios. Y este valor también se aproxima a la corriente de colector, o es el valor idéntico a la corriente de colector. Del análisis exacto nos dimos cuenta que me daba 0.83 miliamperios, entonces vean que el cambio no es significativo, no es notable. Normalmente, si en el análisis aproximado me dan cambios relativamente muy altos en cuanto a los términos de los valores que deben de ser, es decir, cambia demasiado, significa que obviamente esta condición pues no se debe de cumplir y no debo de hacer un análisis aproximado. Debo de comenzar el análisis como si fuera análisis exacto. Ahora ya tenemos eso, entonces podemos ahora sí irnos directamente hasta el voltaje del colector emisor, que si recordamos es VSC menos IC, que multiplica a RC más RE. Así. Y entonces podemos poner voltaje colector emisor, serían los 22 voltios, menos los 0.86 miliamperios, que multiplica a la suma de estas dos resistencias. Estas dos resistencias es de 11.5 kilo ohms. Ahí está. Desarrollando todo esto, en calculadora me da de 12.11 voltios. Entonces, no es significativo el cambio. El otro me dio, me parece que 12.45 voltios. Entonces, estamos todavía en los estándares de poder aproximar los valores con este análisis. Si nos damos cuenta, al hacer este análisis es mucho más rápido que utilizar el análisis exacto, siempre y cuando se cumpla esta condición. Y de esta manera ya vimos cómo se polariza este transistor y cómo se analiza. En los siguientes videos veremos cómo se analiza esta configuración de transistor, pero utilizando ya nuestras señales en alterno. Ahora analicemos el modelo RE en el transistor con polarización por divisor de tensión. La configuración es como la que vemos aquí. Entonces, tal como en los ejercicios anteriores, vamos a modelizar el transistor en el modelo RE, es decir, el transistor se va a comportar como una resistencia que es RE, luego viene una fuente de corriente dependiente de la beta y la corriente del transistor en la base, y en paralelo con una resistencia R0 que sacamos en hojas de características, para lo cual entonces el modelo quedaría de la siguiente forma. Lo primero que hay que hacer es cortocircuitar las fuentes y cortocircuitar lo que son los capacitores. Entonces vamos a poner esto, y entonces esto de aquí quedaría así completamente cerrado. Esto de aquí estaría directamente hacia tierra. Y entonces este capacitor también estaría cortocircuitado. ¿Qué pasa con este capacitor al cortocircuitar si nos damos cuenta de la resistencia? Al cortocircuitar la resistencia estamos eliminando esa dicha resistencia del circuito. Y finalmente este otro capacitor lo cortocircuitamos y nos lleva a así. Ahora vamos a redibujar este circuito, es decir, vamos a reutilizar este modelo.
Vamos a ver cómo nos queda aquí. Nos quedaría primero esto que es BI, luego viene esta resistencia y vean cómo está esta. Vean, R2 y R1 está directamente a tierra, R2 a tierra, R1 a tierra, entonces significa que ambas están en paralelo. Entonces vamos a ponerlas aquí, sería R1 paralelo con R2, así. Y luego de esto, bueno, ya tengo esto, y entonces ahora el transistor, su modelo, bueno, viene aquí. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Aquí viene el emisor y quedamos que esta resistencia se anulaba gracias a este cortocircuito que está de este punto hacia acá. Entonces esta resistencia sale del circuito, para lo cual ya no tengo que dibujarla. Ahí está. Luego viene del lado del colector, nos damos cuenta que viene otra resistencia, que es la resistencia del colector, y se encuentra a tierra. Entonces conecto así, resistencia de colector, y finalmente, bueno, pues ya del lado del colector, que es este punto, tenemos el B sub 0. Entonces voy a borrar este circuito, que es la configuración, y tenemos entonces, nos queda la configuración, pero ya utilizando esos puntos. Los datos importantes de aquí son el voltaje de entrada, voltaje de salida, la impedancia que ve del punto de salida, que es la Z sub 0, y la impedancia hacia el punto de entrada, que es ZI. Ahora, nuestro transistor va a cambiar su modelo. Vamos a modelizarlo. Recordamos que el modelo del transistor para este circuito nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí abajo. Tendríamos esta resistencia, así. Luego esta otra que es la R2. Y luego recordamos que el modelo RE viene primero una resistencia, aquí. Que esta resistencia, recordando cómo se tiene, sería beta veces, en este caso, la resistencia E. Luego aquí esta quedamos que es R2, esta sería R1. De tal manera que, entonces ya tenemos esto y nos falta el transistor, también C. La siguiente parte del modelo es la fuente de corriente, de esta manera, junto con el paralelo de la resistencia llamada R0. Y luego de aquí ya el transistor viene con una resistencia en paralelo que es la resistencia RC. Y ahí está, terminamos el modelo. Vamos a establecer los datos. Aquí recordamos que esta fuente es dependiente de beta y de base. Esta sería R sub C, R0 y luego viene R de colector. Recordamos que las letras minúsculas no simbolizan resistencias en alterna, mientras que las letras en este caso en mayúsculas nos representarán el análisis en corriente directa. Y ahí está, entonces acá tenemos BI y hacia acá tenemos ZI. Hacia acá tendríamos Z sub 0 y B sub 0. De aquí vamos ahora a deducir las ecuaciones para este conjunto de situaciones de amplificador en este transistor polarización divisor de tensión. Obtengamos las fórmulas del modelo RE en polarización por divisor de tensión. Ya vimos cómo obtuvimos esto. Entonces, lo primero que necesitamos es, bueno, ya sabemos que la fórmula para obtener la resistencia sub E, en este caso, equivale a la resistencia interna de un diodo, que son 26 milivoltios dividido, y para el caso de este transistor, esta configuración es sobre la corriente de emisor. La corriente de emisor en el análisis en corriente directa. Ahora entonces, si nosotros queremos obtener las impedancias, por ejemplo, la impedancia de entrada, que sería ZI, aquí cambia ligeramente a comparación del circuito de transistor en configuración de emisor común. Entonces, aquí nos damos cuenta que la impedancia de entrada como tal, lo que se ve de aquí hacia allá son tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, tendrá que ser resistencia 1 paralelo con resistencia 2 y paralelo con la beta RE. Ahí está. Entonces, con esto obtendríamos nuestra fórmula importante, que es Z1 o Z de entrada. Ahora, ¿qué otro parámetro ahí importante? Es la Z o impedancia de salida. Si nos damos cuenta, la impedancia de salida aquí es simplemente R0 paralelo de RC. Por lo tanto, nosotros podemos poner aquí, si la impedancia de salida será la R0 paralelo con resistencia de colector. Y aquí quedamos que hay una condición. En el caso de que, de esta forma, nuestra resistencia de colector sea, bueno, la resistencia RCO sea 10 veces mayor a la resistencia de colector, así, o 10 veces o igual,
entonces esto equivale a que tengamos una aproximación. Y la aproximación sea que la Z sub 0 sea aproximadamente igual a la resistencia de colector. Con esto entonces nosotros ya podemos partir el análisis para saber cuál es la ganancia de este amplificador, para lo cual podemos partir desde el voltaje sub 0. El voltaje sub 0, para este circuito nos damos cuenta que va a ser la impedancia Z sub 0 multiplicando a la corriente que fluye por la salida, vamos a ponerle I sub 0. Pero esta corriente que fluye por la salida, en el sentido no hacia afuera, sino hacia adentro, entonces lo que hará es cambiar la orientación, lo cual será un signo negativo. Esta corriente como tal, que viene aquí, si nos damos cuenta, se forma por dos corrientes, que son las corrientes que vienen de la R sub R0 y la RC en sentido contrario también. Automáticamente al unirse en este nodo se va a formar esta corriente que va a ser la beta I0 y B. Entonces la corriente I sub 0 sería igual a la beta IB. Por lo tanto aquí podremos poner beta IB. Ahí está. Ahora si nosotros de aquí seguimos desglosando nos damos cuenta que la IB, que es la corriente de la base, es la corriente que fluye directamente hacia la base del transistor. Entonces encuentra esto como tal, que sería la beta R. Esto es una resistencia, entonces la corriente sería el voltaje de entrada que está en paralelo dividida entre la resistencia. Entonces sería el voltaje de entrada, ahí está, dividida entre la resistencia, que sería beta RE. Y nos damos cuenta aquí que la beta y la beta se puede cancelar. Entonces únicamente me queda, de esta relación me queda menos Z sub 0 BI entre RE. Y sabemos que nuestra ganancia puede quedar de la siguiente manera, queda así, B sub 0, que es ganancia en voltaje B sub 0 sobre BI, esto es igual a lo que nosotros podríamos deducir como ganancia de voltaje, esto es igual a menos la impedancia de salida dividido entre la resistencia E. Y esta sería nuestra última fórmula para este circuito en polarización por divisor de tensión como amplificador. Ahora resolveremos un ejercicio utilizando el modelo RE en polarización por divisor de tensión. Tenemos este ejemplo y vamos a determinar resistencia RE, impedancia de entrada, impedancia de salida y la ganancia en voltaje. Entonces, como vemos aquí, lo que tenemos que hacer primero es un análisis en CD para poder determinar cuánto vale la corriente de emisor. Recordamos que lo que es la resistencia de emisor, la resistencia RE, mejor dicho, es igual a lo que son 26 milivoltios dividido entre la corriente de emisor. Pero esta corriente de emisor debe de ser en corriente o en sentido en CD. Entonces, para eso recordamos que hay que abrir los capacitores. Al abrir los capacitores o al verlos como circuito abierto, lo único que me queda es el circuito por divisor de tensión. Entonces, utilizando el análisis exacto, vamos a ver qué nos entrega. Primero necesitamos obtener la resistencia de Thevenin y nuestro voltaje de Thevenin. Entonces vamos primero con la resistencia de Thevenin. En este circuito es R1 paralelo con R2. Entonces lo que tenemos que hacer son 82K, o hacer el paralelo con 5.6K. Ya sabemos cómo hacerlo, no entraremos en mucho detalle. El paralelo me da 5.24K. Entonces, esto tengo como resistencia de Thevenin. De aquí necesito el voltaje de Thevenin, que este es por medio de un divisor de voltaje. Entonces sería el voltaje total, que son 30.68 voltios, multiplicando a, en este caso es el divisor de voltaje de Thevenin, serán estos dos puntos, entonces será por la resistencia de 5.6K dividido entre la resistencia total de este lazo al formar el circuito de Thevenin, que es las resistencias en serie se suman, entonces sería 87.6K. Al hacer esto, nos da 1.96 voltios. Con esto yo ya puedo utilizar, ahora sí, nuestra fórmula de la corriente de la base. Para la corriente de la base nosotros tenemos que, la fórmula es el voltaje de Thevenin, voy a ponerle aquí, voltaje de Thevenin menos 0.7 voltios dividido entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 y resistencia del emisor. Entonces tenemos los datos, todos los datos los tenemos, los podemos sustituir, serían 1.96 voltios menos 0.7 voltios entre resistencia de Thevenin media de 5.24K
más beta más 1, beta tengo 100, entonces sería 101 por la resistencia de emisor que vale 1K. Ahí está. Y todo ese dato nos da, si lo hacemos, me da, tenemos que me da, corriente de la base me da 0.0118 miliamperios o lo que vendría siendo 11.8 microamperios. Ahí está. Entonces sería 11.8 microamperios. Esto sería corriente de la base. Recordamos que para este circuito y normalmente para los del transistor, la corriente de emisor es igual a beta veces más 1, la corriente de la base. Entonces ya tengo exactamente, bueno, beta veces más 1, pues es 101. Y la corriente de la base que es de 11.8 microamperios. Al hacerlo, llegamos a 1.19 miliamperios. Y este es el único dato que me sirve para lo que es el análisis en CD. ¿Por qué? Porque la resistencia de emisor ya la podemos, la resistencia RE, mejor dicho, no es resistencia de emisor. La resistencia RE ya la puedo calcular, serían los 26 milivoltios entre y de emisor. El análisis de la corriente de emisor me dio 1.19 miliamperios. Se cancela mili con mili y me queda 26 entre 1.19 y esto nos da 21.84 ohms. Y ya tengo ahora sí cuánto es el valor de la resistencia RE. Entonces vamos a apuntarlo aquí. El inciso A ya lo tenemos, me da de 21.84 ohms. Ahí está. Ahora vamos a pasar al lo que es el inciso número B, el inciso número 2. Vamos a ver cuánto nos da aquí. Entonces ya quedó nuestro análisis en CD. Ahora vamos al modelo RE, recordamos, y ya sabemos cuáles son las fórmulas equivalentes para cada uno de las variables que tenemos aquí. Por ejemplo, en Z1, Z de entrada, para este circuito, la fórmula, como lo vemos, es R1 paralelo con R2 paralelo con beta RE. Entonces, ¿qué tenemos aquí? R1 vale 82K, entonces tengo que hacer el paralelo 82K paralelo con 5.6K, ya lo tenemos. Y luego el resultado paralelo con beta RE, que sería 100 beta por RE, que es 21.84. Entonces, multiplicado por 100 me daría 2.18K. 2.18K. Ahí está. Y eso me daría aproximadamente el paralelo, bueno, la Z equivalente, al hacer el paralelo de estos tres. Entonces, va a predominar obviamente la resistencia de 2.18, será un poquito menos de 2.18. Para Z sub 0, recordamos que para este circuito no hay ningún problema. Lo que aquí tenemos en Z sub 0 es que tendríamos R0, por ejemplo, si utilizamos la regla de R0 mayor a 10 veces RC, pues sí, vean, es mucho mayor. R0 es infinito, entonces si infinito es mucho mayor a 10 veces R. Entonces puedo utilizar la aproximación. Entonces Z sub 0 será siempre igual a RC. Entonces de aquí nos damos cuenta que Z sub 0 equivale a la resistencia de colector, que son 3.3 kilo ohms. Esto cuando R0 tiende a infinito. Y entonces ya nada más nos queda el inciso C, que es la ganancia en voltaje. Entonces nuestra ganancia en voltaje, recordamos, para este circuito es, como ya está aproximado aquí, entonces sería menos RC entre RE. Y tenemos los datos sin ningún problema, lo podemos calcular, sería menos 3.3 kilo ohms entre 21.84 ohms. Ahí está. Y entonces la ganancia en voltaje me da de menos 151.09. Recuerden que es adimensional, entonces únicamente es un número. Y ahí está, tenemos ya este circuito resuelto.